Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Healthy and Happy, el podcast donde hablamos sobre todo aquello que nos pueda ayudar a llevar una vida más feliz y saludable. Y hoy día les quiero hablar de un tema que me parece muy interesante y que yo sé que no va a ser para todo el mundo, así que ya les advierto. Hay algunas personas al otro lado de este micrófono que probablemente no van a creer o no les va a interesar este tema, pero a mí me parece absolutamente fascinante, me parece real y hay que hablarlo. Y ese es el tema de la conexión mente-cuerpo. Yo sé que este episodio lo he nombrado como liberarse de dolorcitos y malestares, ¿no? Se les voy a dar un ejercicio al final de este episodio para liberarse de dolorcitos pequeños que sienten en su cuerpo y malestares en general que como que las están, o sea, malestares pequeños en su cuerpo, ¿no? Así que quédense hasta el final porque ya sea que ustedes o alguien que conocen o alguien que ustedes conozcan está sufriendo de unos dolorcitos o como que pequeños achaques o ciertos malestares, esta información que les voy a dar y el ejercicio específico que les voy a dar al final de este episodio les va a ser extremadamente útil. Así que lo primero que les voy a pedir es que tengan una mente abierta. Yo sé que esta información va a ser como que nueva, novedosa, a veces quizás rara, no sé, para algunas personas, pero es algo que yo he visto no solamente en mi propia experiencia personal, que es real, sino también en la experiencia muy cercana de amigos muy cercanos. Y, o sea, yo obviamente no puedo descontarlo como que no ha pasado, ¿no? O sea, como que es real. Así que, bueno, y yo quiero abordar este tema de esto de los dolorcitos y el tema mente-cuerpo, la conexión mente-cuerpo, nombrando y un poco refiriéndome al trabajo del doctor Sarno. El doctor Sarno era un profesor de medicina de rehabilitación, entre muchas otras cosas, y él lo que hacía era atender pacientes que tenían problemas de espalda, o sea, dolores de espalda, dolores como que de diferentes partes del cuerpo, y en su trabajo con cientos de personas, él se dio cuenta que muchas veces el origen de esos malestares corporales o dolores corporales no estaban necesariamente, o sea, el origen no era necesariamente una discapacidad física o ¿cómo se diría? O una lesión física, sino que una vez que la lesión física había sanado, ¿no? El tener ese dolor crónico ya tenía más que ver con un tema de tener emociones fuertes o traumas que esa persona no había sabido procesar en su momento, ¿no? Entonces él se dio cuenta que un montón de o sea, que del origen de malestares corporales también, no solamente de dolores corporales físicos, ¿no? Sino también malestares corporales como malestares o sea, del tracto gastrointestinal, malestares en la piel, o sea, problemas de piel, alergias y una serie de cosas en muchas personas y en muchos casos están originados en problemas emocionales y traumas que no habían sido procesados correctamente. Entonces, al él darse cuenta de eso, comenzó a cambiar su práctica y comenzó a explicarle, ¿no?, a las personas sobre su teoría, ¿no? Y él tiene un nombre muy específico para este síndrome que en inglés le llama TMS. Y bueno, les voy a dejar también el libro del doctor Sarno y el libro de uno de sus discípulos más importantes en las notas de este episodio, donde sea que lo estén viendo o escuchando, para que puedan saber más al respecto, pero bueno, él comenzó a explicarle, ¿no?, esa teoría a sus pacientes y se dio cuenta que se comenzaban a recuperar de cosas que aparentemente o en teoría iban a necesitar como que cirugía y una serie de cosas, ¿no? Entonces, una serie de intervenciones más agresivas. Entonces, al él darse cuenta de eso, obviamente comenzó a aplicar más y más a diferentes dolores corporales y a diferentes malestares y más gente se comenzó a sanar. Ahora, a pesar de todo eso, como obviamente no se podía hacer un estudio específico de sus métodos, entonces, o sea, como que no está comprobado, no está aceptado por la medicina tradicional de que esto sea real y que esto funcione, etcétera, pero sus resultados lo dicen, ¿no? Y no solamente eso, sino que yo también, o sea, ya dejando de lado eso, ¿no?, que muchas personas se sanaron, etcétera, tengo, como les dije al inicio, yo dos personas muy cercanas, o sea,
o sea, bien cercanos a mí. Uno es mi antiguo jefe y el otro es un amigo muy querido que también trabajaba conmigo cuando trabajaba con mi antiguo jefe. Y, o sea, él específicamente, bueno, mi jefe, o sea, literalmente le comenzó a doler la espalda en su luna de miel, así estaba como que o sea, como que ya literalmente le habían dicho que se debe haber roto una vértebra o algo así. Estaba con, o sea, tal dolor de espalda que literalmente no podía caminar. Y se acordó, ¿no? en ese proceso que alguien que había escuchado en el podcast de alguien hace muchos años, ¿no? Que había un señor que resulta que era, creo que era Steve Osanich, que estaba conversando sobre este tema, esta relación mente-cuerpo y cómo a veces cuando estamos pasando por un proceso de mucha ansiedad, mucho estrés, ¿no? Y de pronto como que tenemos vacaciones, nuestro cuerpo como que se relaja y comienza a mandarnos estos dolores, ¿no? Para distraernos un poco de toda esa carga mental y carga emocional que hemos pasado. Entonces literalmente se bajó el libro, creo que en Kindle, se lo leyó en una noche y al día siguiente estaba como nuevo después de no poder moverse y que, o sea, literalmente ya estaban pensando en cómo cómo regresar de su luna de miel hasta Estados Unidos porque ya no podía más del dolor de espalda. Ese es un caso. Por otro lado, un amigo muy querido que también trabajaba con él, literalmente no se podía mover, o sea, como que tenía problemas en todas partes, problemas de espalda, dolor en el pie, tenía lo que se llama plantar fasciitis, no sé cómo se traduce eso al español, pero básicamente un dolor muy fuerte en los pies, no podía manejar, lo tenían que llevar a todos lados, o sea, literalmente, como él lo dice, era así como si estuviera totalmente inhabilitado, ¿no? O sea, como que no podía hacer su vida normal, tenía dolor todo el tiempo, paraba ¿cómo se llama? En rehabilitación, paraba yendo al doctor, o sea, eran mil cosas, ¿no? Y resulta que también, o sea, mi antiguo jefe le dio el libro de Steve Osanich a mi amigo, se lo leyó todo él y comenzó a aplicar las cosas y literalmente, así como por arte de magia, todos estos malestares, todas estas cosas por las que había sufrido años, que lo habían tenido así totalmente incapacitado, ¿no? Comenzaron a desaparecer al punto de que ahora es así, literalmente corre maratones, no tiene ningún dolor, corre, no les digo pistas, sí, no, corre así literalmente en caminitos en el cerro, o sea, es absolutamente increíble, es una persona muy activa, obviamente tiene o sea, como que un sentido de agradecimiento renovado porque después de haber estado postrado y no poder hacer su vida, el hecho de poder hacer todas esas cosas así y poder moverse y correr y caminar y hacer trekking y hacer hiking y hacer maratones y todo esto es como que increíble para él, ¿no? O sea, a veces tenemos que perder las cosas para realmente, como que apreciarlas, ¿no? Entonces esa es su experiencia y vive la vida al máximo, activo, etcétera, después de haber estado postrado. Entonces, me pueden decir lo que sea, que no es cierto, que no sé qué, etcétera. Yo no lo sé, o sea, yo también lo he experimentado personalmente y ahora les voy a contar una historia breve después de darles este ejercicio muy importante que creo que va a ser muy bueno para ustedes. Así que bueno, me pueden decir lo que sea, pero para mí esto es real y, o sea, por eso lo quiero compartir, porque pienso que si ustedes personalmente no están sufriendo de alguna cosita, ¿no? Puede ser que alguien que conozcan esté en este caso. Y lo bueno es que justo los dos libros que mi amigo leyó y que yo también he leído están en español, así que es un éxito porque se los voy a dejar acá abajo, los pueden comprar, los pueden leer mucho más de este tema, que yo se los voy a dar así muy brevemente acá y les voy a dar este ejercicio también, pero en esos libros ustedes pueden ahondar, hacer más ejercicios y realmente ahondar y entender un poco más del tema hasta que puedan, y obviamente esos libros y esa información los puede sanar, así como ha sanado a cientos de personas, ¿no? Entonces, ese es un poco este tema y básicamente la teoría, o sea, lo que piensa el doctor Sarno es lo siguiente, ¿no? Que más allá de, o sea, después de tener una lesión, o sea, fuerte, etcétera, como que el cuerpo tiene la capacidad de sanar por completo y más allá de cierta cantidad de tiempo, dependiendo de qué tan grave haya sido la lesión, ese dolor crónico ya no está causado necesariamente por la lesión, sino por
como les digo, traumas y emociones muy fuertes que la persona no ha sabido o no ha podido procesar, ya sea de su niñez, del evento en particular o de donde sea, pero están como que atorados en eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es que sale este dolor, ¿no? Estos dolores, estos malestares? Porque nuestra mente es absolutamente maravillosa y siempre quiere protegernos. Y como una medida de protección, cuando tú no estás listo o lista para procesar ese trauma, para procesar esas emociones, entonces, ¿qué hace? Te manda sensaciones corporales de dolor o otros problemas corporales, o sea, no sé, de tus órganos o de lo que sea, para distraerte de lo que realmente está pasando. Entonces, básicamente, esos dolores te están protegiendo. Pero una vez que uno puede y tiene las herramientas para procesar esos traumas, que no tienen que ser súper traumas, en verdad, a veces, o sea, hay cosas súper pequeñitas que nos pueden haber como que traumatizado un poco cuando estuvimos, o sea, cuando crecimos, ¿no? Y que no es así, sube el trauma. Todos en verdad tenemos un poquito de trauma y es normal y, o sea, y no necesariamente significa que nos haya pasado algo así terrible, sino que es normal como que en nuestro crecimiento el no saber como que o no entender ciertas cosas que nos pasaron y que pueden generar una cierta nivel de trauma en nosotros, ¿no? Y también el tema de las emociones muy fuertes que no sabemos cómo procesar, ¿no? Entonces, básicamente eso es, o sea, esa es la teoría del doctor Sarno, ¿no? Que esa es la razón por la que tenemos estos dolores, ¿no? Como una forma de protección de nuestro cuerpo. Y que una vez que nosotros tenemos las herramientas y la capacidad y la fortaleza para enfrentarlos, entonces tenemos también la capacidad para sanar nuestro cuerpo. Y por eso es que, o sea, la mente y el cuerpo no se pueden desligar, están totalmente así unidos y es muy importante. Yo siempre digo que sí, la alimentación y todo lo físico es importante, es un fundamento muy importante de vivir una vida feliz y saludable, pero no es lo único, ¿no? Y por eso la parte mental, la parte emocional, el realmente enfocarnos en sanarnos, ¿no? Sanar nuestras heridas, sanar cualquier cosa que nos haya pasado en el pasado es demasiado importante. Así que bueno, ese es un poco de la teoría. Ahora, otra cosa muy importante que resaltar es que el doctor Sarno no dice, ojo, no dice que esos dolores no sean reales, son súper reales, o sea, realmente te duele el cuerpo, tienes problemas, o sea, es súper real, es una manifestación real de estos problemas emocionales o de traumas o lo que sea, ¿no? Entonces, no es que no existan, sino que simplemente la causa no es lo que nosotros creemos. No es que hay un problema físico en los huesos o no sé qué, en las vértebras, etcétera. No es el problema físico el tema, sino es la causa, es esa parte emocional, mental, que no hemos podido como que prestarle atención y procesar adecuadamente, ¿no? Entonces, eso también es importante de mencionar, porque a veces cuando la gente escucha sobre este tema, creen inmediatamente que lo que el doctor Sam nos está diciendo es que su problema no existe, o sea, que no, o sea, como que ese dolor no, o sea, es imaginario. No es imaginario, es bien real. O sea, eso se los puedo decir porque yo también lo he pasado. Es muy real, pero la causa no es lo que no es lo que típicamente nosotros creeríamos o lo que la medicina convencional a veces cree, ¿no? Entonces es muy importante también entender eso. Y ahí vayamos al ejercicio que tengo. Bueno, resulta que si bien todo este tema de esta relación mente-cuerpo yo ya la conocí hace muchos años, resulta que cuando estuve haciendo mi curso, terminando mi certificación de PNL y coaching y todo lo que les conté en Filadelfia hace unas semanas, lo mencionaron ahí también porque hablamos mucho sobre la relación mente-cuerpo, porque como en programación neurolingüística, de las principales cosas que hacemos es la liberación y la liberación de emociones estancadas, negativas, de traumas del pasado, y no me refiero a super traumas, ¿no? Sino, o sea, traumas que nosotros podemos, o sea, como que trabajar con programación neurolingüística, ¿no? Aunque en realidad se puede trabajar de todo con programación neurolingüística, pero bueno, como hablamos sobre todo este tema de limpiar un poco nuestro cuerpo emocional,
¿no? Entonces sale el tema ahí, o sea, ya hablamos del tema de la relación mente-cuerpo y cómo para muchas personas al trabajar en liberarse de estas emociones negativas que tenemos acumuladas por años, de años y de, o sea, eventos que nos han pasado que estamos como que cargando en nuestro ser, entonces lo que termina pasando es que se comienzan a liberar, o sea, nos comenzamos a liberar también de un montón de dolencias corporales, ¿no? O ya, claro, o sea, que se han manifestado de una manera física. Entonces estábamos hablando de eso y nos dieron un ejercicio que lo he estado aplicando desde que me lo dieron y es increíble. O sea, es que literalmente a mí, o sea, esas cosas como que, ¡puf! Desde que comencé a estudiar programación neurolingüística hace más de un año, no, o sea, es que siento que, o sea, como que tantas cosas me han como que, o sea, blow my mind, o sea, como que me han así abierto el cerebro y como que digo, wow, o sea, esto es increíble, en verdad, todas las cosas que podemos ser capaces de hacer, curar, sanar, etcétera, y ya voy a hacer un episodio, ya van a escuchar un episodio, o quizás ya lo escucharon, ya no sé cuándo voy a poner ese episodio de todo sobre programación neurolingüística, pero bueno, hablamos sobre este tema y nos dieron este ejercicio específico que básicamente consiste en lo siguiente. Cada vez que sientes un dolorcito corporal, una molestia, algo que te está fastidiando así de la nada, de repente, como que no has hecho nada específico y te está fastidiando algo. O estás haciendo ejercicio estabas haciendo ejercicio y de pronto algo pasó y, uy, te comenzó a doler la rodilla, uy, te comenzó a doler el codo, uy, te comenzó a doler no sé qué. Entonces, ese va a ser tu indicador de que tienes que mirar hacia adentro y tienes que preguntarte qué estoy sintiendo en estos momentos. Y acá sí les digo que las primeras respuestas quizás no sean o no solucionen el tema, porque siempre, o sea, siempre tenemos como que estas emociones, ¿no? Típicas que ya las tenemos como que en la punta de la lengua, ¿no? Entonces como que decimos, estoy triste, esto no sé qué, esto no sé cuánto, ya tenemos como nuestro clúster de 5 emociones, ¿no? Y esas son todas las que nos referimos. A veces tenemos que ir un poco más abajo de eso y entender como que más detalles sobre esa emoción y por qué la estamos sintiendo y encararla, o sea, y verla y aceptarla y sentirla y, o sea, y estar bien con esa emoción, ¿no? Entonces, ese es el ejercicio, o sea, cada vez que tengan, ya saben, un dolorcito, etcétera, tienen que pararse en ese momento y decir, uy, a ver, estoy sintiendo esto, entonces eso significa que puede ser que tenga una emoción que no estoy dejándome sentir, que no estoy aceptando, que no estoy mirando, que no estoy dándome cuenta que la tengo ahí. Y una vez que investigas un poco, puedes hacer así journaling, puedes escribir en un cuaderno, puedes hacer lo que necesites, lo que sea necesario para que esta emoción salga a la luz. Entonces vas a darte cuenta, porque me ha pasado ya varias veces, cómo ese dolorcito ¡pum!, desaparece. En verdad es increíble. Ahora, obviamente estoy hablando de dolorcitos, ¿no? Tenemos a veces dolores más fuertes, más grandes, ¿no? Que a veces requieren no solamente el darse cuenta de lo que estamos sintiendo en ese momento, sino que son dolores crónicos que hemos sentido por mucho tiempo, etcétera. Entonces necesitamos hacer como que una limpieza un poco más profunda de emociones y necesitamos procesar un montón de cosas y un montón de eventos y un montón de decisiones y un montón de emociones, ¿no? Entonces, obviamente esto va a servir para esos dolorcitos que aparecen así de la nada, como que, oye, ¿ahora qué pasó, en verdad? Los achaques de la vejez, o qué está pasando, en verdad. Y entonces ahí es donde aplican este ejercicio y van a ver como, ¡pup!, así esos dolorcitos se desvanecen. Y les voy a contar algo que me pasó a mí personalmente hace 2 días, estamos miércoles, sí. Hace 2 días había regresado de un fin de semana precioso con con 2 de nuestros mejores amigos que se habían casado. Ya seguramente lo vieron en historias, ¿no? Y no sé, estaba como que con un montón de emociones así como que súper encontradas, ¿no? Primero que tuvimos que regresar un día antes, entonces el día libre que creía que iba a tener, al final no lo tuve, entonces era como que regresar a toda la, o sea, bueno, al estar ocupada y que tengo un montón de cosas que hacer esa semana, etcétera. Entonces sentía como que estaba como que un poco tensa, ¿no? Tengo un montón de cosas que hacer y así. Pero también tenía todas las emociones acumuladas del fin de semana y y justo así como que el día, o sea, esa mañana, ¿no? La del lunes, me comenzó a doler la espalda como que acá, o sea, como que acá,
atrás en la espalda. Pero un dolor súper raro, o sea, como que volteaba la cabeza y no, o sea, como que me dolía, ¿no? Entonces decía, qué raro, y luego, uy, no, espérate, vamos a probar esto de acá, que ya lo he estado probando para varias cosas, este ejercicio, ¿no? Lo probé y dije, entonces comencé. A ver, siento un poco de ansiedad porque siento que tengo un montón de cosas que hacer y tengo que comenzar a hacerlas, tengo que aprovechar el día, etcétera. Hemos regresado antes, entonces tengo que aprovechar, ¿no? Entonces también siento un poco de estrés por lo mismo, ¿no? Porque tengo varias cosas, etcétera. Y como que esos dos, como que no hicieron nada con el, ¿cómo se llama esto? Con el dolorcito, ¿no? Entonces dije, a ver, espérate. ¿Qué otra cosa está debajo de eso que tengo que apreciar, que tengo que ver, que tengo que, o sea, que encarar y aceptar y simplemente decir que sí, o sea, eso es lo que siento y ya, o sea, no hay rollo, ¿no? Y me di cuenta, en verdad, así como que rebuscando y siendo honesta conmigo misma, que a veces, o sea, a veces no es lo más fácil, ¿no? Es que estaba un poco triste, en verdad. Estaba triste porque había estado como que todo el fin de semana con estas dos familias que son absolutamente increíbles, que son numerosas, que son súper amorosas entre todos ellos, que admiro pero muchísimo con todo mi corazón porque son familias que realmente son admirables, que son súper unidas, etcétera. Y extrañaba a mi familia. Extrañaba a mi familia y no sé, y como que me dio así una nostalgia y me comencé hasta a acordar cosas de, o sea, de hace años, ¿no? De cuando mi familia no era tan unida como lo es ahora y como que, o sea, como que conecté con muchas ideas del pasado y en el momento, así literalmente, en el momento en el que me di cuenta, en verdad, que estaba sintiendo esa pena, es como si así una energía, una tensión que estaba sintiendo en ese punto donde me dolía, literalmente es como si se hubiera salido de mi cuerpo. Fue como que así se salió de mi cuerpo y inmediatamente me dejó doler la espalda. Increíble como eso. Y, o sea, miren lo maravilloso en verdad que es este ejercicio, no solamente por el hecho de que se van a liberar del dolorcito, ¿no? Sino también de el comenzar a tomar conciencia de que esos dolorcitos y cositas y molestias puedan ser un barómetro, un compás o una brújula para encontrar esas emociones que necesitamos aceptar y ver y darnos cuenta de que están ahí, ¿no? Entonces, qué increíble, en verdad, que si no fuera por ese dolorcito y si no fuera por este ejercicio que, o sea, que aprendí hace unas semanas, nunca me hubiera dado cuenta y nunca realmente hubiera procesado el hecho de que estaba un poco triste, en verdad. Y en ese momento en el que pude nombrar la emoción por su nombre y realmente ser honesta conmigo misma y que se desapareció el dolor, fue como que, wow, en verdad, qué increíble. Y me dio como que un conocimiento más sobre mí misma y sobre las cosas que siento, ¿no? Y la importancia en verdad de no pasar así como que, ay, o sea, ya todas estas cosas, como si no pasara nada y pasar la página y seguir avanzando, no sé qué, y distrayéndome con otras cosas, sino el realmente tomarme ese tiempo que literalmente me tomó 2 minutos, chicas, o sea, chicas y chicos, en verdad, o sea, no es que esto les va a tomar una eternidad, no es que tengan que hacer así journaling y escribir en el cuaderno por miles de horas, es literalmente ser honestos con ustedes mismos, ¿no? Y más bien, eso sí, me he dado cuenta, en verdad, en este proceso de este año en general, he estado como que he estado trabajando muchísimo más en entender, profundizar en mis emociones. Siento que si bien como que soy una persona que siente muchísimo y que me doy cuenta cuando estoy sintiendo, ¿no? A veces como que me costaba nombrar mis emociones específicamente y también me costaba un poco aceptar ciertas emociones, o sea, como que ciertas emociones como que no quería sentir esas emociones, entonces como que un poco que las evitaba, ¿no? Entonces, este año he hecho mucho trabajo en encarar y en ver y en notar mis emociones y ha sido así maravilloso, obviamente. Pero me he dado cuenta también, en verdad, que no solamente es el tema de aceptarlas y verlas, etcétera, sino que a veces también no tenía como que las palabras exactas para entender mis emociones. Entonces, quiero ayudarlas en ese sentido y les voy a dejar en las notas de este podcast ¿cómo se llama? Un descargable en el que van a ver una lista completa de todas las emociones que hemos encontrado y que puedan ayudarlas a poder nombrar
o sea, para que puedan descargarlo en su celular y que puedan ayudar a nombrar esas emociones y reconocer en sí mismas esas emociones que es mejor procesar en el momento y aceptarlas para liberarse de esos dolorcitos y etcétera y que no se nos acumulen. Así que esto es básicamente, de eso se trata este episodio. Y lo otro que también es maravilloso en verdad es que a veces a la hora de encontrar estas emociones, ¿no? Nos damos cuenta, o yo me he dado cuenta y también lo he comprobado ahora que sé más de programación neurolingüística y cómo funciona el tema de acumulación de emociones y de eventos que nos evocan ciertas emociones en nuestra mente, ¿no? Entonces me he dado cuenta en verdad que a veces cuando sentimos cosas así y con mucha intensidad, no es porque estemos sintiendo las cosas en ese momento específico, por ese evento específico en ese momento, sino que nuestra mente y nuestro cuerpo acumula emociones y esa acumulación y esa como que cadena de emociones se le llama gestalt. Es una gestalt de emociones, ¿no? Entonces, una cosa maravillosa que se hace en programación neurolingüística, específicamente con una técnica que se llama time technique o técnica de líneas de tiempo, es que uno se libera de muchas de esas emociones, ¿no? Que tienen acumuladas. Entonces tú descargas toda la gestalt de 5 emociones que están añadidas o adheridas a un montón de otras emociones. Entonces, algo que también me ha ayudado muchísimo a descargar un montón de esas emociones ha sido el comenzar a practicar programación neurolingüística y que otras personas practiquen en mí programación neurolingüística. Así que bueno, eso también está relacionado con este tema. Entonces, si es que por algún motivo tienen como que dolorcitos ya, o sea, como que son un poco más, dolorcitos y malestares que ya son un poco más crónicos, entonces piensen, o sea, vayan hacia atrás, ¿no? ¿Qué eventos, qué cosas, o sea, cuándo exactamente es que empezó ese dolor, ¿no? ¿Hace cuántos años fue la primera vez que sintieron ese dolor? Y piensen qué cosa es lo que estaba pasando en esa época, ¿no? En sus vidas, cómo se estaban sintiendo, y ese ejercicio también las puede ayudar a liberarse de ciertos dolores que estaban como que así, o sea, como que vienen ya de muchos años atrás, ¿no? Estos dolorcitos que de pronto aparecen, para los cuales este otro ejercicio que les he dado es bueno, ¿no? Y lo otro es que, ya saben, les voy a dejar los libros que les digo abajo para que los puedan buscar, para que los puedan leer si es que les interesa ese tema. Y les pido, por favor, que compartan este episodio con quien sea que lo pueda necesitar. Esta información es extremadamente valiosa. No tienen ni idea cuántas veces mi antiguo jefe, que tenía un podcast, podcast de negocios, en verdad, él trajo a Steve Osanich a hablar sobre este tema por 1 hora con todo, bueno, en su podcast, ¿no? Y no tienen ni idea todos los mensajes, todos los testimonios, todos los así reviews, toda la gente que continuamente nos decía que gracias por haber entrevistado y haber dado a la luz, o sea, sacado a la luz este tema, porque los había ayudado a superar migrañas así terribles que tenían, o sea, crónicas que habían estado sufriendo por años, problemas de salud, un montón de gente con problemas de dolores de espalda, dolores de cuerpo, dolores de piernas, dolores de rodillas, etcétera, que no se habían dado cuenta que la causa de esos dolores y la causa de esos malestares y enfermedades había sido un tema emocional, ¿no? Y de traumas del pasado, y que gracias a ese episodio habían podido comenzar a investigar más sobre el tema, ponerse en contacto con alguien que los había podido ayudar y habían podido superar esos problemas, ¿no? Entonces les pido, por favor, ustedes son como que las mensajeras, en verdad, al otro lado de este micrófono o al otro lado de esta pantalla, y me encantaría que por favor, compartan esto con quien sea que crean ustedes que pueda ayudarlos. Y eso sería todo, en verdad. Muchas gracias por llegar hasta este punto en este episodio. Espero que les haya servido muchísimo, espero que las ilumine en su camino y que les dé otra perspectiva que quizás no es la que ustedes están acostumbrados a escuchar, que yo sé que es nueva y que yo sé que puede parecerles raro, pero les digo, o sea, yo lo he experimentado personalmente y también lo he visto en personas muy cercanas, no nos estamos inventando, no son cosas que, no son milagros, no son cosas que le pasan a solamente a algunas personas, esto está disponible, este tipo de sanación está disponible a todos, y creo que es importante que propaguemos este mensaje y esta información a todas las personas que podamos, así que confío en que ustedes me ayudarán con esa misión. Y bueno, hasta la próxima en el podcast. Las quiero mucho, los quiero mucho. Un besito. Chao.